¿No? Sí. Ok. Pues el proyecto final viene siendo el respirador como prototipo que vamos a presentar nosotros, el equipo 4, que viene conformado por Jorge Avechuco, David Celis, Daniel Ríos, Gustavo Sánchez y Herman Silva. Muy bien. A ver, antes de que empiecen, yo estoy viendo a David, a Jorge, a Daniel y a Hernán. ¿Quién me falta? Nadie, según yo. A ver, pues, a ver, pon los nombres. Me falta uno. ¿Sí? ¿Gustavo será? O sea, son No, aquí 5. estaba aquí Gus. Sí, Gustavo aquí está estamos abajo. todos. Probablemente no se alcance a desplegar todo, bro. Ya había Gustavo. Ok, está bien. Adelante. Siguiente, por favor. En un poco de antecedentes, pues con los ventiladores, con un suministro peligrosamente corto durante la pandemia de COVID-19, comenzamos a trabajar en un diseño de código abierto que se pudiera hacer en casa, capaz de capturar pulsos cardíacos, monitorear el flujo de aire en un ventilador impulsado por un motor mecánico, programación y tecnología IoT, comunicando la información por medio de redes inalámbricas. Presentamos un ventilador mecánico como prototipo. Por la crisis nos dimos la necesidad de ayudar como se pudo. No está hecho para sustituir los ventiladores existentes, sino para apoyar y esperemos que se pueda innovar para su propia implementación si es necesario. Siguiente, por favor. Bueno, el respirador, los ventiladores, le voy a hablar un poquito del respirador. Ventiladores son dispositivos electromecánicos neumáticos controlados por presión o volumen. Se reconoce a los ventiladores mecánicos invasivos, VMI, como sistema de soporte ventilatorio, por medio de los cuales se suministra ventilación a los pulmones mecánicamente. Esto es para ayudar a pacientes con neumonía u otros problemas pulmonares. Siguiente, por favor. Aquí es un poquito el diagrama de cómo funciona el ventilador. Se está monitorizando la información y luego se captura para tener un modo de ventilación apropiado para lo que es el tratamiento en sí, dependiendo del diagnóstico que tenga la persona supervisada. Y se presenta en una interfaz de usuario para ver el funcionamiento de este. Siguiente, por favor. Bueno, la importancia, pues hay muchas personas con alto riesgo de mortalidad debido a sus condiciones de salud, elevado costos del mercado. Pues la primera viene siendo también para México en sí, por los problemas que tenemos de diabetes, sobrepeso y otras enfermedades que puedan complicar la enfermedad. En sí, los elevados costos del mercado, pues todos los ventiladores en sí por la alta demanda subieron mucho de precio. Y puede mantener con vida a pacientes críticos con COVID-19. Pues esto es como ya hemos visto, hasta se pueden, los tubos de los ventiladores los usan para varias personas y si ya es muy fuerte la enfermedad o si ya está muy crítico el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de los materiales que utilizamos para construirlo, y un poquito de la construcción, ¿no? De cómo fue todo el proceso. Ahora sí que fue meramente, pues, con lo que teníamos en nuestras casas, ¿no? Bueno, empezamos con los componentes, poquito de los que se tuvieron que ensamblar en el prototipo, que fue el sensor de flujo, el sensor de pulso, un Arduino Uno, la LCD y un motor de alto torque, ¿no? Que fueron lo que es básico para el funcionamiento del proyecto. Después, para el ensamble, pues usó lo que es una biela manivela compuesta por algunos componentes metálicos que son como laminillas preperforadas. Usamos una tabla de 1 pulgada por 7,5 por 20, tornillos y guasas de diferentes medidas, argollas para madera, manguera de media pulgada, pedacerías de muleta, de aluminio, de las típicas muletas, lo que viene siendo el tubo de aluminio de 3/4 y un parte de regatón. El PIC también, pero no se usó aquí en el ensamble como tal, sino en los componentes electrónicos. Los pusimos en otra área que de componentes. La bomba de aire para inflar una pelota de ejercicio, que fue lo que usamos como a manera de bomba. Un acrílico de 2 milímetros para hacer donde va el display. Una máscara, una clip de funda de teléfono, una tapa de seguro toma corrientes, una abrazadera y cámara de llanta, ¿no? A manera para evitar lo que son
de que se moviera el motor, la vibración, etcétera. Bueno, empezamos con cómo se hizo en sí el mecanismo, ¿no? En un principio, pues todo empezó así, ¿no? Con la tabla, donde pusimos las argollas en las guasas del tornillo pasador para crear lo que era una palanca. Ya creada la palanca, se puso lo que era la bomba aquí abajo, que es la amarilla, esa que se ve ahí. Después de eso, hicimos lo que fue el ensamble con el eje del motor, pero al mismo tiempo, en el mismo ensamble del eje con el motor, hicimos lo que era una biela manivela para convertir el movimiento circular en un movimiento lineal, lo que viene siendo lo que va a mover la palanca, que en este caso es el tubo de la muleta que le mencionaba antes. Después se le hizo una base al motor, que fue una madera preperforada con una cuenca donde iba a sentar el motor, con una abrazadera y un empaque de cámara de llanta, para que no se estuviera moviendo el motor y que que no hubiera vibraciones, etcétera. En caso de, porque es un poquito de fuerza, que no se fuera a girar en todo ese tipo de casos. Bueno, aquí está un poco más de cerca de lo que fue la base donde está sujetada el motor, y la biela manivela que le pusimos. Ese también es el acrílico que les mencionaba, donde se puso donde va la LCD, y de este otro lado, pues tenemos un poquito, ya cuando se recortó, y bueno, aquí utilizamos lo que son las perforaciones que trae el tubo de la muleta, para no comprometer la integridad del aluminio, pues ya estaban prehechos, entonces utilizamos esos a nuestro favor, ¿no? Después, bueno, cuando empezamos a hacerlo vimos que no estaba como era la palanca, puesta de esa manera sobre la superficie de la bomba. No estaba haciendo presión pareja, entonces había alguna pérdida que se quedaba cargado de aire, digamos, que no estaba sacando todo lo que debía de sacar. Entonces para eso se utilizó lo que es el regatón de la muleta, la parte de abajo de la muleta, se le cortó lo que es el cono superior y se insertó en la parte del tubo para así cubrir el triángulo que se formaba debajo entre lo que es la bomba y la palanca del tubo. Y así cubríamos todo y hacía a la hora de que bajaba, aplastaba parejo y pues hacía que saliera todo el aire que era necesario. Aquí viene la siguiente parte, ya se ve un poquito de lo que es ya la instalación de la LCD lo que es el acrílico, como a su vez lo que es el sensor de flujo de caudal que está en la parte de atrás, lo que es el negro. En este caso, como nada más fue a manera de prototipo, utilizamos una mascarilla, no es así de respirador, pero no teníamos otra aquí al alcance, entonces utilizamos una mascarilla como simulación de la mascarilla real. Aquí es donde se utilizó lo que era la protección de contactos que le mencionaba, que fue para darle resistencia al material para la manguera que estaba insertada en lo que es la mascarilla, para que no se comprometiera la integridad de la misma mascarilla, ya que si metíamos el puro tubo, pues se doblaba, etcétera. Entonces, usamos lo que fue un tubo donde le hicimos perforaciones y cosimos, digamos, lo que es esa pieza a la mascarilla para la integridad que le comentaba. El clip que le mencionaba de teléfono fue donde se agregó lo que es el sensor de pulso. Ese sensor de pulso lo usamos como el típico dedal de monitoreo que se utiliza en los hospitales. Ahí mismo, como le comentaba, pusimos el sensor y sacamos el cableado por la parte de atrás donde está el eje, ¿no? de esta parte. Y esto viene siendo una foto de cómo quedó el proyecto terminado hasta la parte antes de ponerle como tal los demás componentes electrónicos. Esto, digamos, fue la parte más de mecanismos y el ensamblado del proyecto como tal, la parte gruesa. Atrás, ahorita no se ve aquí en la foto, pero atrás de lo que es el acrílico es donde está colocado el Arduino, ¿no? Y prácticamente eso fue lo que se hizo, lo que es el ensamblado, ¿no? Yo les voy a hablar de los componentes electrónicos que se usaron en este proyecto. Habla un poquito más fuerte, Gustavo, casi no te escucho. Que yo les voy a hablar de los componentes electrónicos que se usaron en el proyecto, los cuales fueron una pantalla LCD con una tarjeta
y cuadrada C, un sensor de pulsos cardíacos, un motor con encoder, bueno, un motor con Sensor de flujo, ¿no? ¿dónde? Sensor de flujo también. No sé, un sensor de flujo y un Arduino Uno y un i16 F877A. Bueno, del sensor de pulsos cardíacos es un dispositivo de plug and play para microcontroladores. El sensor funciona con un sensor de ritmo cardíaco óptimo, una tapa de amplificación y un filtro para ruido, lo cual hace que su señal de salida sea confiable y estable. El funcionamiento está basado en un LED emisor y un sensor receptor de intensidad. La cantidad de de luz reflejada por el dedo cuando ha pasado un flujo de corrientes, un flujo sanguíneo de corriente, define la salida del sensor, por lo que es posible visualizar gráficamente o numéricamente la información del mismo. Y pues dentro de las especificaciones técnicas están que su voltaje de operación son de 3 a 5.5 volts en corriente directa, un consumo de corriente de máximo 20 mA. El sensor es APDS-9008. El amplificador es un Opamp MSP6001. El LED es de color verde, longitud de cable 20 centímetros y cuenta con 3 cables, los cuales son uno para el voltaje, otro para tierra y otro para la señal que va al microcontrolador. Y con el sensor de flujo es un instrumento para la medición de caudal o gasto volumétrico de un fluido. Los caudalímetros suelen colocarse directamente en la tubería que transporta el fluido. Y el funcionamiento es de que a un flujo de agua o fluido y se entra al sensor y este hace girar una turbina, la cual está unida a un imán que activa un sensor de efecto Hall, que a su vez emite un pulso eléctrico que puede ser leído por la entrada del controlador. Y en sus especificaciones se encuentran pues que son modelos YF S201. Su voltaje de operación va desde los 5 volts a los 18 volts en corriente directa. El consumo de corriente es de 15 mA. La capacidad de carga es de 10 mA. Su salida de onda cuadrada pulsante. El rango de flujo es de 1 a 30 litros por minuto. Su promedio por pulso es 2.25 mililitros. Pulsos por litro son 450, su factor de conversión 7.5 y la rosca externa es de media pulgada. Su presión de trabajo es de 1.75 megapascales. La temperatura a la que funciona es de menos 25 grados Celsius a 80 grados Celsius y su material es de plástico. Y pues como se ven en las imágenes, se ven las conexiones del sensor con el Arduino Uno, el circuito de potencia para el motor, el diagrama de conexiones del PIC y el diagrama de conexión de la tarjeta I cuadrada C. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la programación
de dos sensores, básicamente el sensor de flujo y el sensor de pulso cardíaco. Básicamente, tomando en cuenta la información que mi compañero Gustavo, nosotros decidimos usar estos sensores ya que pues, son los más viables, ¿no? Del mercado y más baratos que existen. En este caso, usamos el sensor de caudal YF-S201, ya que nos permitirá controlar, o sea, saber qué flujo está pasando a través de un tubo de aire y así poder monitorear lo que vienen siendo los datos, ¿no? Que nos está arrojando. En este caso decidimos usar lo que viene siendo el compilador PIC-C, ya que en la clase estamos usando el micro C, pero yo tuve varios problemas con la interfaz y cuadrada C, la conexión, entonces decidí optar por ese porque se me hizo más fácil la conexión. Entonces, cuando nosotros decidimos usar este sensor, investigamos y este sensor lo que hace, como hizo mi compañero, es arrojar pulsos eléctricos, así como el contador que hicimos en clase, y esos pulsos son muchos, entonces tenemos que tener como que una función para poder almacenar esos pulsos, contarlos y básicamente pues crear un código del cual a través de un factor de conversión, que en este caso 7.1, vamos a obtener lo que viene siendo el caudal, ¿no? En este caso. Y la programación del sensor de pulso se hizo con Arduino, ya que la programación de este sensor se me hizo un poco más compleja, digamos, en este caso, hacerlo en PIC. Entonces decidí apoyarme con Arduino y como que dividir el trabajo entre el PIC para el sensor de flujo y el pulso cardíaco para el Arduino. Entonces, el pulso cardíaco, el sensor en este caso, tiene atrás, es como un circulito, no sé si lo vieron ahorita, con un corroncito atrás, tiene como una circuitería. Esa circuitería viene siendo OPAMS, un arreglo de filtrado de señales para arrojarnos, vaya, pues una señal y esa poder interpretarla con el Arduino y posteriormente, pues obtener las gráficas, ¿no? La visualización de los BPM y pues básicamente la frecuencia cardíaca. Y posteriormente también como algo extra decidimos implementar lo que es el SCP-32, que se realizó con ayuda del IDE de Arduino y de ahí se envió a la nube, al servidor Ubidots. De ahí podemos tener básicamente monitoreando en tiempo real en la nube. Los doctores pueden darse cuenta que cómo está el paciente en cierto tiempo y pues también básicamente tener el control y estar ahí al pendiente del paciente para que no vaya a complicarse más adelante. Entonces, voy a compartir pantalla para enseñar el código, profesor, y explicar más o menos a detalle o a grandes rasgos de pues, cómo fue la programación paso a paso. Voy a buscar el código. Oigan, ¿el sensor de pulso entonces es analógico? Sí. De pulso cardíaco. Sí. Sí, es Es la analógico. conexión que lo tenía. Ok. Es analógico. Entonces, no sé si ven en pantalla, profesor. Si ven la pantalla Sí. ahí. Ahí está pues lo que viene siendo la interfaz del PIC-C. Y aquí tenemos lo que viene siendo el PIC, dice F7A, tenemos la conexión. Y aquí pues fue la clave. O sea que este compilador me permitió que a través de una librería y básicamente unas cuantas líneas de código poder conectar lo que viene siendo la interfaz y cuadrarse con la pantalla LCD. Y aquí tenemos lo que viene siendo el código. Aquí en este código nosotros decidimos implementar lo que es el timer 0, ya que se me hizo un poco más fácil obtener los datos, como son muchísimos pulsos eléctricos que está recibiendo el PIC, necesitamos contarlos. Entonces a través de un contador de if no nos iba a servir, entonces necesitamos hacer algo un poco más preciso. Entonces el timer 0 fue como que la solución al problema que teníamos, ya que el timer 0 nos permite usar una función que, bueno, básicamente podemos arrojar datos y esa función lo puede básicamente almacenar, ¿no? Y ya más adelante hacer lo que viene siendo las ecuaciones y la conversión para obtener los datos. Entonces, se usó también lo que viene siendo la interrupción, el servicio de interrupción. En este caso empezamos con el timer 0, en este caso, y luego hicimos la función, el void, y aquí tenemos lo que iniciado el timer 0. Más adelante creamos la función main y empezamos usando esta opción del prescaler 1 que usted, profe, lo enseñó en clase, de los prescalers, que básicamente tenemos que encontrar un prescaler que nos permitiera básicamente encontrar el dato adecuado. Entonces empezamos con el timer 0, lo iniciamos en 0,
para empezar a obtener valores. Y aquí está la clave. Iniciamos las interrupciones de timer 0 y las interrupciones globales. Es decir, primero el pick va a ser lo que es la función. Primero va a obtener los datos, va a obtener los pulsos, y después con esos pulsos va a irse hasta acá para empezar a ejecutar las instrucciones estas con los datos obtenidos. En este caso, la función que le comentaba al principio era esta. getTimer, función para obtener los pulsos. Es decir, aquí voy a almacenar todos mis pulsos. Después voy a crear lo que viene siendo una variable, frecuencia. Y esa frecuencia va a ser igual a los pulsos que obtuve yo con esta función, con esta que está aquí. Entonces, el caudal, ya investigando a través de internet y pues, gente que ya había usado posteriormente esto, nos dimos cuenta que existía una ecuación para convertir frecuencia en caudal. Entonces el factor de conversión que mi compañero Gustavo mencionó es de 7.5. Entonces, esta información se desplegó en la pantalla LCD que está aquí se puede observar. Imprimimos el dato del caudal y también imprimimos las que son las unidades, ¿no? Le damos un retardo para que no haya conflicto en el programa. Después puse esta función, bueno, este código, para poder resetear los datos, porque tenía un problema de que yo recibía los datos, iban aumentando, pero no se iban a cero. Entonces, básicamente con ese código, pues reseteaba los datos cuando yo no recibía nada. Nos quedan 10 minutos, ¿eh? Y, bueno, rápido. Y el sensor de pulso cardíaco, este es un código que nos ayudamos básicamente a internet, de un canal que se llama Profe García, de varios youtubers, varias páginas, y fuimos como que mezclando código y fuimos básicamente desarrollándolo hasta que obtuvimos el programa, y con ayuda de interrupciones del Arduino, que básicamente son como el PIC, ¿no? Que nos permiten obtener valores y estos almacenarlos para no causar conflictos, pues ya no usar los if y todas esas cosas, sino usar algo un poco más rápido, más profesional y más preciso. Okay. Entonces, a grandes rasgos sería eso, la programación. Ok, muy bien. ¿Van a hacer una demostración del prototipo? Sí, así es. A ver, pasen por favor a esa parte. Está bien interesante lo del código, ¿eh? Vayan pasando esa parte. Ok. Bueno, voy a cambiarlo. Bueno, mientras hacen la presentación, a ver, díganme la verdad. ¿Le sacaron la vuelta a la conexión de la LCD, verdad? Por eso están usando el I²C. La verdad. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ya me lo sabía. Bueno, está dividido en dos partes, ¿no? Bueno, en tres, de hecho. La primera Sí, para hacerlo más función, sencillo. Sí. o sea, está integrado con el Arduino y con el RSP, porque, bueno, básicamente aquí estamos obteniendo lo que es el caudal y bueno, dependiendo de cómo se esté moviendo, pues la biela, ¿no? Que habló ahorita mi compañero Herman. Pero ahorita esto lo voy a ver aparte porque no puedo estar moviendo esto para acá, pues, en conjunto. Entonces, primero les voy a enseñar el mecanismo. Básicamente, lo que hace pues, es simplemente un movimiento muy simple. Y pues está monitoreando lo que es el caudal, ¿no? De hecho, no sé si se alcanza a apreciar, pero ahí está teniendo la lectura. Entonces esa variación pues la está absorbiendo el PIC y la está mostrando aquí. Pues de hecho, como había dicho mi compañero Herman, la mascarilla pues prácticamente es esta. Por aquí está saliendo el flujo de aire, pero pues bueno, ahí se nota en la pantalla. Perdón, no se lo apagué. Porque no sé si me escuchan. Sí, te estamos escuchando. Adelante, Okay, sigue hablando. Bueno, básicamente está pues bombeando lo que es el aire, ¿no? Y aquí siempre se está monitoreando pues el caudal. Ahorita pues lo apagué, ¿no? Para que se me escuche un poco mejor. Si te escuchas bien, déjalo encendido, te escuchas bien. Sí. Ok.
Oye, entonces ahorita lo tienen nada más como monitoreo, ¿o no? ¿O tú le puedes dar un caudal deseado o no? Más como Ahorita monitoreo. es básicamente monitoreo porque no tenemos una fuente más potente, o sea, es un cargador de un celular. Ajá. Entonces no hay mucho rango de voltaje en el que podamos modular, pues. Pero Entonces, por no ejemplo, tienen una función de control, ¿verdad? Ahorita. O sea, tienen nada, digamos que ahorita nada más están leyendo, está puro monitoreo, pero yo no vi que en el código tuvieran implementado un controlador, ¿verdad? No. Ok, sí, nada más es monitoreo. ok, entiendo. O sea, como por ejemplo, básicamente la idea era meterle un PID o un PI mínimo para, dependiendo pues, de la presión y también de lo del ritmo cardíaco, pues establecer un umbral de PWM para varios, pues, para con esas dos señales de referencia. Ujú. Pero tenemos el problema de que, por ejemplo, esta fuente, ya llegamos que hay un mínimo de voltaje que es 4.9 volts, que es donde empieza a moverse el mecanismo. Entonces ocupamos un voltaje más alto para tener un alto rango pues, de PWM para que esto pueda ir un poco más rápido o lento Ujú. y así tener más control de eso. Bueno, De pero hecho, no había mucho. independientemente de lo eléctrico, puedes hacer una pruebita de mantener unos flujos, nada más para hacer unas pruebas, de mantener unos flujos, aunque sean muy pequeños. No estar hablando de grandes rasgos, de grandes rangos, nada más para hacer pruebas de funcionalidad, de implementar un controlador, así como lo vimos en clase, pues, hacer una pruebita step, hacer todo lo que vimos en clase y tratar de implementarlo aquí. Independientemente del voltaje que tienes, pues estás limitado, obviamente, pero sí se podría hacer una prueba, ¿eh? Ahí se los dejo para ahorita, ya los días que faltan, pues, digo, yo ya evalúo lo que estoy viendo, ¿no? Y está bien, yo no le estoy diciendo que está mal, pero están a nada de implementar lo que vimos en clase de una prueba de Ziegler-Nichols a la planta y hacer un sistema de control. Digo, es conceptual nada más, aunque tengas control de flujo bien pequeño y que tú digas, esto no sirve. Bueno, sirve para demostrar la idea. ¿De acuerdo? Sí. A ver, ¿Quiere que continúe con? échalo a andar porque quiero ver cómo funciona ahí el mecanismo. Échalo a andar. Sí. Sí te escucho. Bueno, ok, ahí están. Sí, digo, independientemente de la resolución y de todo, son cosas que se pueden afinar, pues. Sí. Oye, Bueno, la otra parte. ajá, a ver. Mande. Sí. Sí, dime, adelante. Ah, ok. Bueno, voy a conectarme a lo que es el sensor, ¿no? De hecho, no sé si se aprecia bien. ¿Se está viendo? Sí. Ah, ok. Permítame. Bueno, aquí lo dividimos en dos etapas, ¿no? Primero es una adquisición de datos de ritmo cardíaco. Esto, pues, básicamente lo está adquiriendo le hicimos un pequeño adquisición de muestras que ya había utilizado anteriormente. Esto lo tenemos localmente, ¿no? O sea, al final del programa, que es un programa en MATLAB, está leyendo lo que es el serial, ¿no? Toda la información que le está llegando, perdón. Toda la información que le está llegando del puerto del COM5, que básicamente, pues, el Arduino Mega, ¿no? Sí. Entonces, aquí nada más llamo una función que le llamo ADC serial y le doy el número de muestras. Yo estoy pidiendo 500 nada más. Entonces nada más se las pido y aquí pues por alta precisión de MATLAB me las va a estar monitoreando, nada más que aquí no me está censando. Creo que se saturó el sensor, permítanme. Ok. A ver, esa parte está muy bien. Estamos cortos en tiempo. Me gustaría ver la parte del IoT, del Internet de las Cosas, ¿la van a mostrar? Sí, Sí. bueno, esta parte sí, pero me paso esa parte, a lo Sí, de... por favor, pásate a la Comparte. parte, porque es que ese sensor funciona de maravilla. Ya lo he visto operando muchas veces. Probablemente tengas ahí algo desconectado, no me preocupa. Sí, voy a enseñar esa parte entonces. Es que me gustaría que se cerrara la sesión con la demostración que están ustedes asegurando de que tienes conexión a un servidor.
antes Sí, de que se termine permíteme. la sesión. Deja 1 minuto 50, es chido. Bueno, el programa, bueno, es que no voy a tratar de compartir pantalla porque también me logué de la otra. 2 minutos, tú, Ríos. ¿Se está viendo? Sí. Sí. Entonces, bueno, este es básicamente el programa que está cargado en el SP32. Ujú. El servidor nos pide un token, que es el acceso, ¿no? Donde vamos a mandar los datos. Ok. Y nos Daniel, pide un label quiero que me donde... demuestren Mande. ya el sistema funcionando. Ahorita el código no, porque eso lo voy a ver UBI2, güey, por UBI2. ya directo. Está bien. Si se corta la transmisión, nos volvemos a conectar para dudas, ¿eh? Quiero ver nada más la demostración de esto aquí. Ok. Ujú.